Hola, gracias por estar acá en el canal nuevamente. Vamos a continuar con la traducción de los mensajes de Piaget. Estamos en la página 86 del volumen 1. What the Holy Spirit is. Lo que es el Espíritu Santo. The mystery of the Godhead. 3 in 1 is a myth. There is no mystery that man should not know. El misterio de que Dios es 3 en 1 es un mito. No hay misterio que la humanidad no pueda saber. I am here, Saint Luke. Estoy acá, San Lucas. I come tonight to write you a message upon the truth of what the Holy Spirit is. Vengo esta noche a escribirte un mensaje sobre la verdad de lo que es el Espíritu Santo. I know that the Orthodox generally believe and classify it as a part of the Godhead, being one with and the equal of God the Father, and not merely a manifestation of the Father as a spirit, and hence necessarily identical with the Father, though having a different and distinct personality. Yo sé que los ortodoxos generalmente creen y clasifican como parte de la cabeza de Dios, que es una y es igual a Dios, a Dios, o sea, al Padre, y no simplemente la manifestación del Padre como espíritu, por lo tanto necesariamente idéntico con Dios, pero teniendo una diferente y distinta personalidad. In this belief and in this classification is included Jesus having a distinct personality. En esta creencia y en esta clasificación está incluido Jesús teniendo una diferente personalidad. The Orthodox preachers and theological writers teach that this is a fact, that these three are one. Los predicadores ortodoxos y los escritores teológicos enseñan que es un hecho que estos tres son uno, co-equal and existing, que existen por igual y que existiendo por igual. And that fact is the great mystery of God, y que ese hecho es el gran misterio de Dios. And that men should not endeavor to fathom the mystery, because the sacred things of God are His own, and is not lawful for men to enter into these secrets. Y que los humanos no deberían poner empeño en comprender el misterio, porque las sagradas cosas de Dios son solamente de Dios, y que no está permitido por ley por la humanidad a entrar en estos secretos. Well, this declaration and admonition are very wise as men's wisdom goes. Bueno, esta declaración y amonestación son muy sabias según lo que la sabiduría del humano dice, and saves the expounders of these doctrines of mystery from attempting to explain what they cannot explain, y le evita a los expositores de estas doctrinas del misterio de tratar de explicar lo que ellos no pueden explicar, because it is impossible for them to unravel that which is a fact, has no existence, porque es imposible para ellos desnudar aquello que es un hecho, y por lo cual eso no tiene existencia. Men of thought, all down the ages, have sought to understand this great mystery. Los hombres del pensamiento durante todo el tiempo de la humanidad han tratado de buscar y entender este gran misterio, as they call it, así como lo llaman, and have been unsuccessful, y no lo han logrado. And as the early fathers met with the same defeat in their endeavors to understand the mystery, y así como los primeros padres se encuentran con la misma derrota en su empeño
de entender este misterio. And then, because of such defeat, y por tal derrota, declare the explanation of the doctrine to be a secret of God. Declaran que la explanación de la doctrina es un secreto de Dios. Not to be inquired into by men. Que no debe ser comprendida por los humanos. So all these other investigators of the church, when they became convinced of the futility of the search, entonces todos otros, los investigadores de la iglesia, cuando se dieron cuenta de lo inútil que era esta búsqueda, adopted the admonition of the old fathers that God's secret must not be inquired into. Adoptaron la sugerencia de los padres antiguos que el secreto de Dios no debería ser buscado por los humanos. For it belonged to him alone, porque le pertenecía solamente a Dios. And sinful men and the redeemed men also must respect God's secret. Y que el hombre pecador y que los redimidos también deberían respetar el secreto de Dios. And thus, from the beginning of the established church, y por lo tanto desde el comienzo de la iglesia, after the death of Jesus and his apostles, was declared this doctrine of the Trinity. Y después de la muerte de Jesús y sus apóstoles, fue declarada esta doctrina de la Trinidad, one in three and three in one, yet only one, uno en tres y tres en uno, pero aún así solamente uno, and made the vital foundation of stone, of their visible church existing. Hicieron esta creencia la vital fundación en piedra de su iglesia. Of course, from time to time, then arose men, both in the church, who, having more enlightenment than their brothers in the church, attempted to gainsay the truth of the doctrine and declare and maintain that there was only one God, the Father. Por supuesto, de tiempo a tiempo surgieron algunos humanos, ambos en la iglesia, surgieron algunos humanos, tanto en la iglesia como fuera de ella, quienes teniendo más iluminación que sus hermanos de la iglesia, trataron de ganar la verdad de la doctrina y declararon y mantuvieron que solamente había un Dios, el Padre. But they were in the minority, pero ellos eran la minoría. And not acting with the more powerful, their views were rejected. Y por no actuar con los más poderosos, sus vistas fueron rechazadas. Su visión fue rechazada, sus visiones fueron rechazadas, sus formas de explicar fueron rechazadas. And the mystery became the church's sacred symbol of truth. Y el misterio se volvió el sagrado símbolo de verdad de la iglesia. Unexplainable, and therefore more certain and entitled to more credence. Sin poder ser explicado y por lo tanto más certero y ganó más prestigio. And it seems to be the tendency of men's minds, y parece que es la tendencia de la mente humana, or at least of those who believe in the Bible as the inspired word of God, o a menos de aquellos que creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, to welcome and encourage as the more wonderful and important, and the more to be cherished, those things which savor of the mysterious rather than those which a man might read and understand as he runneth. Estas creencias fueron bienvenidas y fueron bienvenidas e incentivadas como las más maravillosas e importantes para ser adoradas, lo cual saboreaba el misterio
Esas creencias fueron bienvenidas. Estas creencias fueron bienvenidas e incentivadas como más importantes en vez de aquellas el cual el humano pueda leer, entender mientras siga progresando. Nowhere, not even in the Bible, is there any saying of Jesus to the effect that God is tripartite, consisting of the Father, Son and Holy Ghost. En ninguna parte, no, ni siquiera en la Biblia, hay algún dicho que Jesús es el efecto de Dios y es una parte de tres que consiste de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. As a fact, never did Jesus, when on earth, teach any such doctrine. Y como un hecho, nunca Jesús, cuando estuvo en la tierra, enseñó tal doctrina. But only this, pero solamente esto, that the Father is God, and the only God, and He, Jesus, is His Son, and the first fruits of the resurrection from the dead, que el Padre Dios es uno y es el único Dios, and that He, y que Jesús es su Hijo y el primer fruto de la resurrección de la muerte, and that the Holy Ghost is God's messenger for conveying the divine love, y que el Espíritu Santo es el mensajero de Dios que trae el amor divino. And such the Comforter, y como tal el que aplaca males. I know that in some of the Gospels, as well as now contained in the Bible and adopted as canonical, it is said, in effect, that the Godhead consists of the Father, Son, and the Holy Ghost. Yo sé que en alguno de los evangelios contenidos ahora en la Biblia y adoptados como canónicos, es dicho, en efecto, que la Trinidad consiste de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. These three are one. Estos tres son uno. Estos tres siendo uno. But such Gospels do not contain the truth in this respect and are not the same Gospels that were originally written. Pero estos evangelios no contienen la verdad acerca del tema y no son los mismos evangelios que fueron originalmente escritos. These original Gospels have been added to and taken from. Estos evangelios originales han sido agregados y quitados from in the passing of the years and in the copying and the recopying that occurred before the adoption of the same. Estos evangelios originales han sido modificados en el paso de los años han sido modificados en el paso de los años y en las copias y las recopias que ocurrieron antes de la adopción de tal como evangelio. The adopted ones, were compiled from many writings. Aquellos que fueron adoptados fueron un conjunto de muchos escritos. And as the compilers in those early times differ in their opinions, as men do now respecting religious truth, y mientras lo que hacían esos compilados en esos tiempos tenían diferentes opiniones, como lo tienen como la humanidad la tiene ahora en verdades religiosas. The more powerful of these having authority to declare what should be accepted, los más poderosos de estos teniendo la autoridad para declarar qué debería ser aceptado, according to their interpretations of those manuscripts that were being copied, de acuerdo a sus interpretaciones de esos manuscritos que estaban siendo copiados, directed the copies to be made in accord with their ideas. Direccionaron esas copias para que sean hechas de acuerdo a sus propias ideas, And I might say, y puedo decir deseos, y yo puedo decir deseos,
and announced and put forth such productions to be true copies of the originals. Y anunciaron y trajeron tales producciones como las verdaderas copias de los originales. And as these copies were successively made, the preceding ones were destroyed. Y mientras más copias fueron creadas, las anteriores fueron destruidas. And hence, the earliest existing manuscripts of these Gospels came into being many years after the originals from which they were claimed to be compiled were written and destroyed. Y estas copias fueron sucesivamente, mientras se hacían copias, las copias anteriores fueron destruidas y por lo tanto los manuscritos más antiguos de estos evangelios vinieron a ser muchos años después de que los originales ocurrieran, inclusive después de que se manifestó que los habían hecho. Se está diciendo que las primeras copias de los evangelios fueron destruidas y que los evangelios después con el tiempo se corrompieron por las personas que los estaban copiando, debido a que las personas que los copiaban ponían sus ideas o ponían lo que querían, lo que ellos creían que debía tener ese evangelio. And I, Luke, who did write a gospel, and whom am acquainted with the present gospel, ascribed to me, say that there are many vital things and declarations that I never wrote and that are not true. Y yo, Lucas, quien sí escribió un evangelio y el cual dicen que el evangelio presente fue escrito por mí, digo que hay muchas cosas vitales y declaraciones que yo nunca escribí y que no son verdad. Contained in it. Que están contenidas en ese evangelio, en el evangelio de Lucas. And many truths that I did write are not contained therein, and so with the other gospels. Y muchas verdades que yo sí escribí no las contiene el evangelio actual. Y lo mismo pasa con otros evangelios. In none of our gospels did the mystery of the Godhead appear. En ninguno de nuestros evangelios el misterio de la Trinidad de Dios apareció. And that for the reason that there was not and is not, and we did not teach that there was any Godhead. Y eso por la razón que no había y no hay, y nosotros no enseñamos que había alguna Trinidad de Dios. Composed of three personalities, compuesta de tres personalidades. Only one God, the Father, solamente un Dios, el Padre. Jesus was a son of man in the natural sense, and a son of God in the spiritual sense. Jesús fue un hijo humano en el sentido natural y un hijo de Dios en el sentido espiritual. But he was not God or a part of God in any sense except that he possessed the divine love of the Father. Pero él no es Dios o una parte de Dios en ningún sentido, excepto que él posee el amor divino del Padre. And in that sense, el amor divino lo posee por su deseo de recibirlo, así como cualquiera lo puede recibir. And in that sense was a part of his essence. Y en ese sentido, en el sentido del amor de Dios, era una parte de la esencia de Dios. Jesús era una parte de la esencia de Dios. Por tener el amor de Dios, otra vez. Por su deseo de tenerlo. ¿Cómo lo puede tener cualquiera? Ya. The Holy Spirit was not God, but merely his instrument, a spirit, the Holy Spirit. El Espíritu Santo no es Dios, pero solamente es un instrumento, un espíritu, el Espíritu Santo. As you have been informed, the soul of man existed prior to man's creation in the flesh. Así como tú has sido informado, el alma humana existió antes que la creación humana de la carne, en la carne.
and was the only part of man that was made in the image of God, y fue la única parte del humano que fue creada en la imagen de Dios, el alma. It existed in this pristine state without individuality, though having a personality and resembled the great soul of the Almighty. Existió en este estado perfecto sin individualidad, pero teniendo una personalidad. Y se asemeja a la gran alma de Dios, which soul is God himself, though the soul that was given to man was not a part of the great soul. Cual alma es el mismo Dios, pero el alma que fue dada a los humanos no era parte de la gran alma de Dios, merely a likeness of it, simplemente algo que se parece a eso. Some of you mortals have said that man's soul is a part of the oversoul. Algunos de ustedes mortales han dicho que el alma humana es parte del alma de Dios. But this is not true, pero eso no es verdad. And if in any of our communications it has been said that the soul of man is part of the soul of God, y si en alguna de nuestras comunicaciones ha sido dicho que el alma humana es parte del alma de Dios, and I mean while it existed before its incarnation, our sayings must not be so interpreted. Y yo me refiero a que mientras existió antes de su encarnación, lo que hemos dicho no debería ser así interpretado. The ego of God, as might be said, is the soul, and from this soul emanates all the manifested attributes of God. El ego de Dios, como puede ser dicho, es el alma, y de esta alma emana todas las manifestadas, todos los atributos de Dios que son manifestados, such as power and wisdom and love, tales como poder y sabiduría y amor. But no jealousy or wrath or hatred, pero no celos o odio o rencor, as some of the writers of the Bible have said, así como algunos de los escritores de la Biblia han dicho. For he possesses no such attributes, porque Dios no tiene tales atributos. The ego of man is the soul, and in his created purity and perfection from his soul emanated all the manifested attributes belonging to him. El ego del humano es el alma, y en esta pureza creada y perfección de su alma emanó todos los atributos que le pertenecen al humano, such as power and love and wisdom, tales como poder y amor y sabiduría. And neither were jealousy, nor hatred, nor wrath attributes of his before this fall. Y no hubo celos o odio o rencor dentro del humano antes de su caída. It is said that man is composed of body, soul and spirit, and this is true. Es dicho que el humano está conformado de cuerpo, alma y espíritu, y esto es verdad. From your life experiences, you know what the body is, and I have told you what the soul is, and now the question arises, what is the spirit? Por tus experiencias en la vida, tú sabes lo que es el cuerpo, y yo te he dicho lo que es el alma. Ahora viene la pregunta, ¿qué es el espíritu? I know that there have been 4 centuries great differences of opinion among theologians. Sé que por muchos siglos han habido diferencias de opiniones entre los teólogos. Another wise man as to what the spirit is, y otros hombres sabios acerca de lo que es el espíritu. Some contending that it and the soul are the same thing. Algunos claman que el espíritu y el alma son lo mismo. And others that the spirit is the real ego of man, and the soul something of less quality and subordinance to the spirit, y que el espíritu es el verdadero ego del humano, y que el alma algo de menos cualidad
de menos calidad y que es subordinada al espíritu. And others having other views, and all wrong, y otros teniendo otras perspectivas, y están todo mal. For as I have said, the soul is the ego, por lo que he dicho, el alma es el ego. And everything else connected with man, and forming a part at his creation when he was pronounced to be very good, is subordinate to the soul, and only its instrumentality for manifesting itself. Por lo que he dicho, el alma es el ego, y todo lo demás conectado con el humano, y que forma parte desde su creación, cuando fue pronunciado muy bueno, es subordinado al alma y solo su instrumentalidad para que se manifieste ella misma. As Jesus has told you, the spirit is the active energy of the soul and the instrumentality by which the soul manifests itself. Como Jesús te ha dicho, el espíritu es la energía activa del alma y la instrumentalidad por la cual el alma se manifiesta. And this definition applies to the spirit of man, while a mortal, as well as when he becomes an inhabitant of the spirit world. Y esta definición aplica al espíritu del humano mientras es mortal, así como también cuando se vuelve un habitante del mundo espiritual. The spirit is inseparable from the soul. El espíritu es inseparable del alma. And has no function in the existence of man. Y no tiene función en la existencia humana, except to make manifest the potentialities of the soul in these activities, excepto para hacer manifestaciones de las potencialidades del alma en sus actividades. Spirit is not life. El espíritu no es vida. But it might become an evidence of life. Pero se puede volver una evidencia de vida. It is life's breath. Es el aliento de vida. And as man was created in the image of his maker, y como el humano fue creado en la imagen de su creador, o sea, el alma humana fue creado en la imagen de su creador. And as spirit is only the active energy of the soul, y como el espíritu es solamente la energía activa del alma, by the application of the principle of correspondence, por la aplicación del principio de correspondencias, which one of your former psychics declared to exist, el cual uno de tus físicos declaró que existe. It might be assumed, and it is truth, that the Holy Spirit is the active energy of the great soul of the Father. Puede ser asumido, y es verdad, que el Espíritu Santo es la energía activa del gran alma de Dios. And as we know from our experiences and observations, y como nosotros sabemos por nuestras experiencias y nuestras observaciones, is used as the messenger of the Father to convey to mankind this divine love. Es usado como el mensajero de Dios para traer a la humanidad este amor divino. And I do not mean to restrict the mission of the Holy Spirit to mankind in the flesh. Y yo no trato de restringir la misión del Espíritu Santo a la humanidad mientras en la carne, for it also conveys and bestows this great love upon the souls of the Father's children, who are spirits without the bodies of bone and flesh. Por lo que también trae y otorga este gran amor sobre las almas de los hijos de Dios que están en espíritu sin los cuerpos de carne y hueso. And who are inhabitants of the spirit world, y que son los habitantes del mundo espiritual. And so, it is a truth that the Holy Spirit is not God. Entonces, es verdad que el Espíritu Santo no es Dios. And no part of the Godhead, y ninguna parte de la Trinidad. But merely his messenger of truth, pero simplemente su mensajero de verdad. And love emanating from his great soul, and bringing to man love and light and happiness. Su mensajero de verdad y love que emana de la gran alma de Dios, trayéndole al humano
el amor divino, la luz y la felicidad. So you see, there is no mystery of the Godhead. Entonces ves que no hay misterio de la Trinidad. And no secret that God does not wish man to know and understand. Y no hay ningún secreto que Dios no quiera que el humano entienda y comprenda. And no truth that is contrary to God's laws and will that man shall search for and possess. Y no hay una verdad que es contraria a las leyes de Dios y el deseo que pueda, y no hay una verdad que es contraria al deseo, y no hay verdad que es contraria a las leyes de Dios que no permita que el hombre por su propio deseo encuentre y posea. It is said that God is a spirit. Es dicho que Dios es espíritu. And it is true, y es verdad. But the spirit is not God. Pero el espíritu no es Dios. Only one of his instruments used to work with mankind and the spirits of men. Solamente uno de sus instrumentos usado para trabajar con la humanidad y los espíritus humanos. To worship the instrument is blasphemy. Adorar el instrumento es blasfemia. And only God alone must be worshipped. Y solamente Dios debe ser adorado. Jesus must not be worshipped as God. Jesús no debe ser adorado como Dios. The Holy Spirit must not be so worshipped. El Espíritu Santo no debe ser adorado. And the sooner men learn this truth, y lo más pronto que la humanidad aprenda esta verdad, and observe it, the sooner they will get in one with the Father. Y la apliquen, lo más pronto ellos van a volverse en unidad con Dios. And please, the master who has some might not know, y alegrar al maestro quien algunos no pueden saber, algunos no saben, is the greatest worshipper of the Father in all his universe. Es el más grande adorador de Dios en todo su universo. I have written longer than I expected. He escrito más de lo que esperé. But I hope from my message many mortals might receive the truth. Pero espero que de mi mensaje muchos mortales reciban la verdad. And believe that the Holy Spirit is not one of the Godhead. Y crean que el Espíritu Santo no es aquel de la Trinidad. And that the mystery of the Godhead is a myth. Y que el misterio de la Trinidad es un mito. Without body, soul or spirit, sin cuerpo, alma o espíritu. And that there is no truth in all God's universe that man is not invited to search for and understand and possess. Y que no hay verdad en todo el universo de Dios que el humano no está invitado a buscar, entender y poseer. I will now stop, and in doing so will leave you my love and blessings. Voy a parar ahora, y en hacerlo te voy a dejar mi amor y bendiciones. And will pray the Father to send the Holy Spirit to you with great abundance of the divine love. Y oraré para que Dios, cuando tú lo desees, te envíe el Espíritu Santo con gran abundancia de su amor. Good night and God bless you until I come again. Your brother in Christ, Luke. Buenas noches y Dios te bendiga hasta que llegue de nuevamente tu hermano en Cristo, Lucas. Listo. Gracias.